Hablar de Shakespeare como una de las grandes figuras importantes dentro de la literatura inglesa como también universal. Esta figura literaria se desarrolla durante los siglos XVI y XVII y bueno, pues como he dicho fue muy importante porque bueno, escribió obras como Romeo y Julieta, Hamlet, entre las más importantes, y bueno, dejó una frase también para que es importante, o sí, una frase como el to be or not to be, que en castellano significa ser o estar, que lo voy a explicar en esta diapositiva. Y aparte, bueno, pues fue, como he dicho, de lo más importante dentro de la literatura, a nivel universal. Pues otras figuras como Cervantes o Molière también fueron muy importantes y destacaron dentro del ámbito de la literatura universal. Cervantes, bueno, en España, junto a otros autores también, y Molière en Francia, también junto a otros autores. Así que comienzo hablando de la biografía de Shakespeare. Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon, en Reino Unido, en 1564. Fue dramaturgo, poeta, actor inglés o británico y fue conocido como Bardo de Avon, considerado como uno de los literatos más importantes dentro del Reino Unido y de los más célebres eh, dentro de la literatura universal. Murió en Stratford-upon-Avon, también en Reino Unido, en 1616, en la misma fecha en la que murió también Cervantes. Así que bueno, continúo hablando de su obra. Y bueno, en cuanto al contexto histórico en el que vive Shakespeare, yo que tengo hablar de historia, voy a explicarlo un poquillo, aunque luego me voy a centrar en sus obras. Bueno, pues en aquel momento se produce la primera colonización europea, la cual, bueno, la corona de Castilla, unida a la corona de Aragón, más el reino de Portugal, más el reino de Francia, más la corona del Reino Unido, van hacia América y ahí, bueno, llevan a cabo colonizaciones en esos territorios. Con ello, ¿qué se produce? Que en todos estos países, o en todas estas monarquías, haya un dominio económico. Intercambio al final entre la metrópolis y las ciudades colonizadas. Y con ello, aparte del desarrollo económico, como he dicho, también se produce un desarrollo comercial en el cual, bueno, pues se traen materias primas, ya sea de comida como de dinero, hacia las metrópolis. Y ahora me voy a centrar ya en las obras, como una de las más conocidas, que es Romeo y Julieta, en la cual los jóvenes se quieren casar, pero sus familias se oponen porque tienen una rivalidad, pero bueno, al final se pueden casar los dos jóvenes. Es como una especie de tragedia, drama, en el cual, bueno, que luego al final sale bien. Y como Reino Unido vive una política de estabilidad debido a que las monarquías europeas han realizado la primera colonización, porque la segunda será en el siglo XIX, en la cual, y esto lo digo, que tengo la historia, otra vez lo repito, es en África y en Asia, en algunas partes también de Asia, pues Shakespeare lleva a cabo temas teatrales históricos, como Enrique V o Ricardo III. Y la grandiosidad de Shakespeare supo presentar esa grandeza y a la vez la miseria del destino humano. En Hamlet, que es la duda, en Macbeth, que es la ambición, y en Otelo, que son los celos. Es decir, son sentimientos que al final el ser humano tiene. Es decir, la gente tiene ambiciones, tiene celos, tiene dudas, y es lo que le pasa a cualquier humano. Es decir, que en esas, es decir, al final son que lo plasma muy bien el propio Shakespeare en esas tres palabras que al final son los sentimientos de cualquier ser humano. Y ahora continúo hablando, de la frase to be or not to be, que significa en castellano ser o no ser. Así que continúo.
To be or not to be significa en castellano ser o no ser. Esta misma frase la utiliza Shakespeare en una de sus obras, como es Hamlet. To be or not to be, que es al final en castellano ser o no ser, se considera y se usa como síntesis de la mentalidad humana. Es decir, al final esto es una consideración en uso sobre cómo es la razón. Por ello, al final el ser humano tiene dudas, tiene también indecisiones y en esas cosas, bueno, pues se llevan a cabo. Y por último decir que la frase es de las más utilizadas dentro de la literatura universal, como también el mismo Shakespeare utilizó en la propia obra que he dicho, que es Hamlet. Así que con esto termino. Lo único que decir otra vez que tengo la historia y pues finalizo con ello. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.